Feliz día del Señor, amada iglesia. Les invito en esta mañana a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Estamos siguiendo esta serie de las cartas de Juan, Pedro y Judas y estamos ya posicionados en la primera carta de Pedro. Y creo que el Señor nos está confrontando tanto a través de las enseñanzas que tiene Pedro en esta carta, realmente de gran aliento y de apoyo para nuestras vidas. Les invito a que podamos leer en esta mañana los versículos 6 al 9 del capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Es una porción realmente maravillosa. Es una porción que nos está entregando una enseñanza profunda de Pedro a los hermanos que están atravesando por el tiempo de la prueba. Y hay dos repeticiones de una expresión que en realidad nos entrega el verdadero sentido de este párrafo. Y la expresión que nos entrega el sentido es: os alegráis. En primer lugar, el primer os alegráis está conectado a la convicción y a la realidad de la herencia eterna que nos ha sido prometida. La segunda repetición de la expresión os alegráis es que nos alegramos en el Señor a pesar de que todavía no lo vemos. Pero el tema es que el párrafo está dentro justamente de un tema general que es alentar a los hermanos a que atraviesen la prueba de una manera piadosa. Entonces, la conexión del párrafo con el contexto cercano inmediato es que una de las maneras en las que Pedro está alentando a los hermanos a atravesar la prueba es aferrándose al gozo de la salvación. Y este es el título del sermón: atravesando las pruebas con el gozo de la salvación. Este sermón contiene 3 puntos principales. El primero es una introducción de contexto. El segundo se titula El gozo de una herencia protegida. Y esto se extrae de la primera expresión del versículo 6 que dice: en lo cual vosotros os alegráis. El tercer punto del sermón se titula
el gozo de una fe probada. Y se extrae de la segunda mitad del versículo 6 y del versículo 7. Y si usted es tan amable, lo puede cotejar. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hasta aquí va a ser la explicación del párrafo de hoy. Hace años atrás, hablando con un hermano, me comentaba que estaba profundamente impactado por la vida de un matrimonio, el cual él conocía, que estaba atravesando por pruebas realmente dolorosas en su vida. Sin embargo, la expresión de él fue esta: hay que estar muy bien parados en el Señor para conducirse como ellos se comportan a pesar de todo lo que les pasa. Y ese fue el impacto que este hermano que hablaba conmigo tuvo del testimonio de fe que este matrimonio tenía atravesando la prueba en el gozo de la salvación. Él podía evidenciar que ellos permanecían fieles en el ministerio. Él podía observar y me lo decía: mirá, fíjate, están fieles en el ministerio, mirá, no abandonan, mirá, hablan del Señor con gozo a pesar de que no tienen lo que tenían, mirá, son de aliento y de edificación para la iglesia, mirá. Y así hizo una lista de señalamientos positivos en cuanto al testimonio de fe de este matrimonio que, atravesando la prueba, fue fiel al Señor. El príncipe de los predicadores, como se lo llama en la Reforma, Charles Haddon Spurgeon, decía: un hijo de Dios debe ser una bienaventuranza visible de gozo y felicidad, y una doxología viviente de gratitud y adoración. Esta porción que estamos analizando, mis amados, en esta mañana, nos enseña justamente que la salvación genuina y verdadera siempre está relacionada con el gozo. Lo voy a decir de otra manera. La salvación verdadera y el gozo de la salvación siempre van de la mano. Lo voy a decir de otra forma. Es imposible que una persona verdaderamente salva no experimente el gozo de la salvación. Y si usted se pregunta, ¿esta verdad por qué es? Es porque tiene todo un trasfondo de contraste. Porque en realidad, si usted es verdaderamente salvo, en realidad es salvo de algo que es malo. Si usted en la vida alguien lo ha salvado de algo, es porque lo que estaba por sucederle era algo malo. Ejemplos: no sabe nadar y se cae al río. ¿De qué lo salvan? De que se ahogue. Lo enredaron en un negocio fraudulento y va a quebrar, sus hijos sin casa. Alguien viene y pone el dinero. Lo está salvando de un fracaso financiero. Tiene una enfermedad que nadie la sabe tratar, pero usted va a un médico especialista que tiene la respuesta. ¿De qué lo salva? De la misma muerte física. La salvación siempre opera para extraer a la persona de un final lúgubre, triste, infeliz. Y cuando la palabra de Dios habla de la salvación, el contraste es directo.
es que la vida sin Cristo es una vida lúgubre, triste, sin gozo, sin alegría, una vida vacía, sin sentido. El Señor nos ha salvado cuando nos trasladó de reino, nos cruzó del reino de las tinieblas y de la muerte, como Pablo le escribe a los Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el reino de las tinieblas se experimenta la angustia, el dolor, la ausencia de paz, el vacío, la pérdida del sentido de la vida. Cuando el Señor nos salva de todo eso. Entonces, la conexión directa entre la salvación es la experimentación de todo lo opuesto que sentías en el reino de la muerte. Y eso quiere decir que la salvación y el gozo de la salvación siempre van de la mano. Este contraste lo podemos ver con lo que dice el libro de Job, capítulo 20, versículo 4 y 5. ¿No sabes esto, que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Y de la misma manera también el profeta Isaías, cuando dice en Isaías 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Estamos hablando de atravesar la prueba sujetos al gozo de la salvación. Y estamos contrastando que la verdadera salvación provoca gozo, porque la vida sin salvación es un caos constante. El propósito que tiene Pedro en el mensaje del párrafo es lograr que los creyentes esparcidos por todo el mundo atraviesen el tiempo de prueba de esta persecución y de este desarraigo de lo que les pertenecía, aferrados a la verdad de la salvación eterna que ellos poseen, y que lo hagan experimentando constantemente el profundo gozo que se desprende de ella. Pedro, sin duda, al escribirles a ellos, como lo venimos notando en las cartas, adopta un perfil muy judío en cuanto a la escritura, porque su auditorio está habituado a este tipo de mensaje. Él tenía un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Él tenía latente en su corazón la enseñanza del Salmo 43, 3 y 4, cuando la palabra nos dice: envía tu luz y tu verdad, estos me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. La expresión constante de la Escritura es que la persona que ha sido rescatada de las tinieblas no le alcanza la vida y jamás se le agotan las fuerzas para ser un adorador agradecido del Dios que lo salvó. Esta enseñanza de Pedro se vincula a la salvación con su consecuencia directa, que es el gozo que provoca ella. Y podemos encontrarla también en el Nuevo Pacto, cuando observamos el Evangelio de Judas. Y en el libro de Lucas, el capítulo 2 y el versículo 10, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es evidente que la palabra muestra que la conexión entre el gozo de la salvación y el Salvador es directa. Y es lo que Pedro está haciendo en el párrafo. Ustedes se alegran porque confían en la
herencia eterna que va a venir de la misma manera en que se alegran con gozo inefable y glorioso por el Cristo en el cual creen y no ven. Es que esas nuevas de gran gozo son las que el ángel proclamó. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Es el que te salva de la ira venidera. Es el que te salva de la angustia, de la destrucción del pecado, de la ansiedad, del vacío y de la muerte. Y basado en esta verdad es que el apóstol Pedro, más adelante en la misma carta, les escribe diciéndoles en 1 Pedro 2:12, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El punto es que Pedro está haciendo una conexión directa entre el gozo de la salvación en medio de la prueba y la manera en la que los demás nos ven. Y cuando nosotros leemos, mantengamos buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, siempre lo relacionamos a las conductas éticas morales. Y no está mal pensarlo así, porque en realidad Pedro habla mucho de la santidad práctica. Pero mantener una buena manera de vivir entre los gentiles es mostrar que una persona que fue trasladada de reino, cuando atraviesa la misma situación que el otro que está en el reino de muerte, reacciona de una manera diferente. Eso es mantener buena nuestra manera de vivir. Porque el gentil cuando pierde algo, sale afuera, levanta los ojos al cielo, insulta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a todos los santos. Pero un creyente frente al desarraigo mantiene buena su manera de vivir cuando está aferrado al gozo de la salvación. El punto es que Pedro está hablándoles a ellos, aférrense al gozo de la salvación en el tiempo de la prueba. Y esta exhortación dirigida a los hermanos perseguidos los desafía que a pesar de que estuviesen sufriendo injustamente, debían esperar tal maltrato y soportarlo con gozo y con paciencia. Esto significa que a la luz de la salvación eterna y de la gloria que nos espera, ninguna dificultad terrenal debe disminuirnos el gozo. Ninguna. Esto es lo mismo que el escritor en el Antiguo Testamento, ¿no? El profeta Habacuc nos escribe en el capítulo 3, versículos 17 y 18, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es exactamente la misma enseñanza en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. Nuestra naturaleza finita está tan arraigada a descansar de lo que yo puedo manejar, de lo que me pertenece. El sentido de pertenencia es tan humano y tan ligado al egocentrismo pecaminoso, que cuando el sentido de pertenencia de lo tuyo, Dios te lo toca, parece que se desmorona Dios. Sin embargo, en el antiguo pacto, el profeta Habacuc les dice, cuando no haya nada, ellos vivían de vender los higos. Los higos no florecen. Vivían de sacar el vino de las uvas. Las vides no tienen frutos. Vivían de extraer el aceite del olivo. El olivo
no daba frutos. Vivían de labrar la tierra para sacar las verduras, tampoco había nada. Tenían animales porque carneaban y comían su carne. La majada murió. Bueno, vamos a las vacas. Las vacas no estaban en los corrales. Párate en esa situación y mira la desolación a tu lado. ¿Qué te queda? Dios. Dios. Porque parado ahí donde estás pisando lo que Él creó. Y levantando los ojos al cielo vas a ver el sol que está y no se mueve. Dios. Y ese es el propósito de la prueba. Atravesala aferrándote al gozo de la salvación. Esta expresión del profeta Habacuc transmite la misma enseñanza que el apóstol Santiago en el Nuevo Pacto cuando dice en Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y todo esto indica que el gozo de la salvación no tiene nada que ver con una emoción pasajera. El gozo de la salvación no está sujeto a las circunstancias. El gozo de la salvación más bien es algo espiritual. Es algo permanente y profundo, tal como lo aclara la palabra cuando nos dice en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y esta expresión de Pablo transmite la misma enseñanza que el profeta Isaías en el Antiguo Pacto, cuando nos dice en Isaías 51:11: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Este gozo permanente y profundo, a pesar de las pruebas y el dolor, está relacionado íntimamente a las bendiciones espirituales de fe, de esperanza y de amor, tal como lo expresa Pablo cuando le escribe a los romanos y les dice en Romanos 5 del 2 al 5: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es la misma enseñanza que Pedro les está dando. Pero no solo esto, coincide con Pedro también en lo que dice. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí está. Es la tribulación la que te tiene que mantener aferrado al gozo de ser de Cristo y de tener vida eterna. Sabiendo, ¿qué le dice Pablo a los romanos? ¿Quieren saber por qué me gozo en la tribulación, me glorío en ella? Porque yo sé que la tribulación produce paciencia, les dice. Pablo, ¿pero esto te da gozo? Es ridículo. Como un apóstol como vos, con tu coeficiente mental, con tu grado de teología y de fe, me podés decir esto. Y Pablo les dice, sí, produce paciencia, pero la paciencia no se queda allí. La paciencia produce prueba. Pablo, me estás charlando. Lo peor que hay en la vida es la prueba, Pablo. ¿Qué me venís a decir? No, pero la prueba, le dice, produce esperanza. Y si hay algo de lo que nunca vas a tener vergüenza es de ser un humano con esperanza. Ah, Pablo, la verdad que tenés razón. No podemos afrontar el problema de la vida de la misma manera que lo hacíamos cuando estábamos en el reino de la oscuridad. La esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y a su vez estas bendiciones espirituales de fe y esperanza y amor nos han sido otorgadas por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo, tal como se encarga de enseñarnos Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses y les dice en 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses tenían gozo en la tribulación y recibían la palabra, llenos de este gran gozo. Entonces concluimos en esta introducción, en este paneo bíblico, que simplemente el gozo de la salvación no es una felicidad que está ligada a los acontecimientos pasajeros, que son favorables a nuestras emociones. El gozo de la salvación significa un gozo permanente. El gozo de la salvación es parte de una esencia transformada. El gozo de la salvación está dentro del paquete de la gracia que hemos recibido. De la misma manera en la que tú recibiste fe, de la misma manera en la que recibiste arrepentimiento, de la misma manera en que fuiste llevados a creer en Cristo, de la misma manera, al morar el Espíritu de Dios en tu vida, de la misma manera has recibido el gozo de ser un hijo de Dios. Por lo tanto, el gozo no está sujeto a que hoy tengas y mañana no tengas. El gozo no está sujeto a que te vaya bien o a que te vaya mal. El gozo no está sujeto a que tú hayas logrado ilusiones y metas o atravieses la frustración. El gozo está ligado a un cambio esencial existencial que se llama nuevo nacimiento, y ese no falla. Ese no falla. El nuevo nacimiento está a pesar, como decía Habacuc, que en el corral no tengas una vaca y que el olivo no te esté dando aceite. Quiero llevarte de la mano en esta mañana a poder reflexionar sobre lo que venimos hablando. Amados hermanos, ¿has logrado diferenciar en tu vida la alegría pasajera, sujeta a las circunstancias favorables, en relación al gozo de la salvación? ¿Cuándo te sientes realmente feliz? ¿Siempre que conseguís lo que deseás? ¿O lo estás siempre a pesar de no tener lo que querés? ¿El motivo de tu gozo es tu relación con Cristo? ¿O es conseguir que tu voluntad se haga? ¿Te consideras una persona rica en Dios a pesar de las carencias materiales? ¿Estás esperando el regreso del Señor con gozo o simplemente es para ti un evento futuro, lejano e incierto? El hecho de que se te diga de que tienes una herencia no hecha de manos eterna en los cielos, ¿suena como una verdad lejana e inalcanzable? ¿O te sientes verdaderamente perteneciente a ella? En esta misma mañana y bajo las circunstancias que el Señor permite en tu vida,
¿Te consideras un creyente gozoso? O como dicen los chicos ahora, mazo, pastor. ¿Cómo andás? ¿La verdad o te miento? No, la verdad, mazo. ¿Te consideras un creyente gozoso o más bien eres un creyente ansiosamente quejumbroso? Amaneces, mirás a tu alrededor y la verdad que yo no estoy viviendo como quiero. Entonces ufa y empezamos. ¿Por qué Dios a mí no me escucha? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué? ¿Por qué el otro tiene y yo no tengo? ¿Por qué? Hermano, atravesá la prueba aferrado a una manifestación natural del nuevo nacimiento que se llama gozo. Gozo. ¿Es eso lo que le pasó a ese hermano que contaba la experiencia al principio? Porque él mismo se ponía o intentaba ponerse, es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Pero él intentaba ponerse en los zapatos del otro y él decía, si a mí me tocara estar frente a lo que a vos te pasa, ya hubiera tirado la toalla hace rato. No hace mucho me tocó asistir a un hermano pastor conocido que perdió su hijo. En realidad fue poco, no tuve yo que asistirlo pastoralmente. Asistí para estar presente y al menos con mi presencia decirle que lo amo en Cristo y que me duele su dolor. Y él estaba parado al lado del féretro de su hijo y mucha gente en cola para saludarlo. Y lo abracé y le dije, créeme que no quisiera estar en tus zapatos, pero solo te digo que oro por vos y que toda mi iglesia está orando por vos. Es muy difícil estar en los zapatos de otros, pero atravesar la prueba en fidelidad es lo que el Señor espera de nosotros. Y hacerlo con gozo. En segundo lugar, el gozo de una herencia protegida. Dice 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis. Y esta expresión conectiva, en lo cual, apunta justamente hacia los versículos anteriores. Los versículos anteriores, 3 al 5, nos decían, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ahí conecta, en lo cual. Entonces esta expresión que estamos desarrollando nos vincula a este gozo profundo de la herencia que llega, que está reservada y que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Y esto, mis amados, el gozo de una herencia protegida está dentro de la salvación. La salvación es en sí prometernos esta herencia reservada en los cielos para nosotros. El Señor salva a pecadores porque los quiere introducir en la gloria, y en realidad esa es la herencia que Pedro está hablando, está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es una expresión que revela de manera intensa estar enorme y abundantemente feliz, en lo cual vosotros os alegráis, os alegráis. El ímpetu en el original es que no es una alegría pasajera
efímera, débil, sujeta a las circunstancias. No es una felicidad provisional, no es una felicidad sujeta a sensaciones superficiales. Es intensa, profunda y permanente. Es la consecuencia de una fe inamovible en lo que el Señor promete. Y esta expresión fue usada por el Señor cuando Él dijo en Mateo 5:12 la misma expresión: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La misma palabra que el Espíritu Santo le revela a Pedro es la misma que usó Cristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Y esta expresión del Señor Jesús intensifica un mandato para ellos, el cual puede ser traducido: llénense de júbilo. Y es por esto que en el Nuevo Testamento este término, que es agallao en el griego, desde donde se toma alégrense, os alegráis, siempre se refiere al gozo espiritual en lugar de la alegría superficial o temporal. Y siempre hace referencia a una relación con Dios, tal como Pedro lo explica cuando él escribe el versículo 8 en la primera carta y dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. ¿Con qué gozo? Con un gozo inefable y glorioso. Y esta expresión de Pedro, que está colocada en un tiempo presente en el original, habla de que es un gozo y una felicidad que nos acompañan de manera continua. Entonces es como que esto provoca un conflicto. Mira, hermano, la verdad que yo estoy gozoso de ser salvo, pero yo no puedo estar contento cuando estoy frente a un hijo muerto. Yo no puedo estar contento cuando estoy en una quiebra financiera. Yo no puedo estar contento cuando estoy atravesando una pérdida material. Y el desafío es este. Uno es el plano de la angustia pasajera y otro es el cimiento del gozo permanente de saber que eso es por un poco de tiempo y que el Señor siempre está. El gozo de la salvación habita en el cimiento. Las emociones circunstanciales habitan en la superficie. Lo que Pedro está diciendo es: párate en el cimiento para atravesar con piedad las sensaciones de la superficie. Es por esto que Pablo, cuando los lleva a los colosenses a aferrarse en el cimiento, él les dice en el capítulo 3 y versículo 2 que se centren en las cosas de arriba. Si es que han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estén anclados en la raíz, en el cimiento. El gozo de la salvación es el cimiento. Esta verdad de poder gozarnos en una herencia protegida es posible para nosotros por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habita, nos ha adoptado como un templo. Esto lo ha hecho en el momento de la regeneración, cuando hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Y en Efesios 1, 13 y 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida.
para alabanza de su gloria. Y esto va aclarando cómo es posible que yo pueda ser diferente a otro cuando atravieso una situación desesperante. Es que tú eres diferente a otro en esencia. Tú tienes el Espíritu Santo que el otro no tiene. Tú eres un hijo de Dios, tienes comunión con el Padre. Estás bajo el reinado de Cristo. Por lo tanto, no puede haber una reacción igual. Si la salvación es verdadera, el gozo de la herencia que viene es verdadero. El gozo de la salvación va de la mano con tu salvación. Ser adoptados como templo del Espíritu de Dios es la garantía de que en nosotros se manifestará un futuro presencial en la gloria, como Pablo lo enseña cuando él escribe a los Gálatas. Él les dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? Está queriendo decir que si te es incómodo amar, le talas ese fruto. Es como yo hablaba una vez con un creyente, no hablábamos del fruto y ya le metió en plural. Son los frutos, pastor. Yo tengo del 4 al 6. El 1, 2, 3 nunca los tuve. El 8 y 9 no los tendré jamás. Entonces mi respuesta fue: revisa tu salvación. En primer lugar, nunca la Biblia habla de pluralidad. Habla de la manifestación natural de haber sido trasladado del reino. Eso es lo que dice ahí. Habla de que en el reino de las tinieblas nadie tiene Espíritu Santo controlándolo, pero habla de que en el reino de Cristo todos tienen el mismo Espíritu controlándolo. Entonces todos deben ser personas que aman, que tienen gozo, que tienen paz, que tienen paciencia, que tienen benignidad. No, la benignidad no, pastor, porque yo soy cascarrabia. Yo cuando atravieso la prueba, uno me dijo hace poco, no, mire pastor, tengo un pecado con el cual lucho. ¿Y cuál es? Soy de mecha corta. ¿De mecha corta? ¿Pero qué es una granada vos? Soy de mecha corta, pastor. ¿Y qué es de mecha corta? Y salto. Cuando me dicen algo que no me gusta, no aguanto, salto, ataco ahí nomás. Bueno, atravesar las pruebas es entender que el Espíritu Santo controla nuestra vida en medio de ella. Y ese es el sentido, si usted me va siguiendo, por el cual podemos entender que el gozo de la salvación es base y la sensación de dolor, de soledad, es superficie. Vos vas a atravesar el dolor piadosamente cuando entiendas que tienes el gozo del Espíritu Santo en vos, a pesar de la circunstancia. El fruto del Espíritu es la manifestación de que has sido adoptado como templo por la tercera persona de la Trinadeidad, que es la misma que Dios comisionó para que te haga nacer de nuevo. Entonces hablamos de esencia. Él es el que nos comunicó la fe, Él es el que nos comunicó el arrepentimiento, Él es el que nos santificó. Pedro nos viene trayendo por la línea de la elección y de la santificación. Y ahora Él mismo está mostrando a los creyentes que un fruto para atravesar la prueba con piedad es esa misma línea. Es que el Espíritu te ha adoptado como templo, que Él está en vos y que entonces podés vivir el gozo a pesar del dolor. El gozo es raíz, es esencia. El gozo es sustancial. El gozo entra dentro del nuevo nacimiento. La falta, la ausencia, la tristeza, la sensación de soledad es superficial, es esporádico, es pasajero. El gozo es eterno. Ser adoptados como templo por el Espíritu Santo de Dios
es la garantía de que en nosotros se manifestará su fruto presencial. Su presencia en nosotros se dejará ver. Y es claro y evidente por esta expresión que la presencia del Espíritu Santo está garantizando el verdadero gozo en nosotros. Y si a su vez este verdadero gozo que se manifiesta en nosotros garantiza que somos herederos de esa herencia. Por eso es que ahí en Efesios dice, el Espíritu Santo es las arras de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Permanentemente el Espíritu Santo está mostrando que esa persona fue sacada del reino de las tinieblas y puesta en el reino de la luz. Permanentemente el fruto del Espíritu Santo está mostrando que nuestra dirección, nuestro rumbo es la gloria. Entonces ahí puede el concepto cambiar. No busques talar en Gálatas 5:22 los frutos. O los tenés o no los tenés. O sos o no sos. El autor en la carta a los Hebreos también se enfoca en la herencia espiritual protegida del creyente. Y él les indica a sus lectores judíos a actuar en medio del sufrimiento de la misma manera que Pedro le aconsejaba a los expatriados en la dispersión cómo debían atravesar la prueba. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 32 al 36, y te pido que hagas un alto y que te concentres en lo que voy a leer o lo leas. Hebreos 10, 32 al 36, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo, ¿qué cosas sabían? Que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El gozo de una herencia prometida. No perdáis pues vuestra paciencia. Yo soy de mecha corta, pastor. Y me lo imaginaba como una granada que me estaba hablando. Espero que no revientes delante mío. No sabía qué decirle. Pero a veces en las pruebas de la vida somos de mecha corta. Somos de mecha muy corta. En tanto y en cuanto las cosas no salen como mi voluntad quiere, somos de mecha corta frente al Señor. Qué triste. Cuántas explosiones en su misericordia y en su gracia Él sigue tolerando. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, no la mecha corta, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por más difíciles que sean las circunstancias y las persecuciones que debemos enfrentar en la vida, debemos alegrarnos en gran manera porque nuestra esperanza futura se deriva de la resurrección de Jesucristo. Se deriva de la realidad presente de la morada del Espíritu Santo en nosotros, que nos aseguran así una herencia que es protegida y eterna. Y permítame llevarlo de la mano a considerar qué te hace más feliz hoy.
Analiza. ¿Tus logros personales o tu comunión con el Señor? ¿Qué te hace más feliz hoy? Saben, en este momento de reflexión, lo más edificante es extraernos la mascarilla. No hace mucho veía una propaganda, ¿no?, en donde todos salían con mascarillas y tenían como unas mascarillas blancas, así muy, muy impactantes, muy desagradables, pero en realidad esa escena entregaba una buena enseñanza. Es la enseñanza de que el humano madura cuando más transparente es y cuando más se saca la mascarilla de la cara. Es cuando más madura, porque en realidad se enfrenta a sus propias carencias y las intenta superar. Pero si nos mantenemos con la mascarilla, siempre estamos en el autoengaño y podemos atravesar años de la misma manera. Y lo maravilloso es que la palabra nos está llevando a sacarnos la mascarilla, ¿no? ¿Qué te hace más feliz hoy? La verdad. ¿Los logros personales o la comunión con Cristo? ¿Dónde está enfocado tu corazón? ¿En tu incomodidad emocional por las pruebas que atraviesas? ¿Tu corazón está anclado en la esfera superficial? ¿En las sensaciones de las cosas buenas o malas? ¿O está anclado en el cimiento, en el gozo de la vida eterna, en la presencia controladora del Espíritu Santo, que te conecta con la gloria venidera? ¿A dónde está anclado tu corazón en esta mañana? ¿Está latente en tu vida la expresión de Pablo cuando él enseña: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? Romanos 8:18. Dime y vuela con tu imaginación, como me ocurrió a mí cuando preparaba el sermón, ¿no? Cosa que no me cuesta mucho. Yo ahí nomás me pongo en modo Airbus o Boeing y vuelo con la imaginación. Pero en esos vuelos me graficaba en mi mente al Señor fotografiando nuestra verdad del corazón, ¿no? Una toma instantánea y que venga y me diga: mira, Ariel, vos cuando le prediques el domingo a la iglesia, mira, esto es lo que vos tenés. Casi me muero. Casi me muero en mi imaginación. Porque entonces supe de qué cosas tuve que pedir perdón para poder hablar. Pero si el Señor hace un touch y te dice: mira, hermano, no es la mascarilla, es esto lo que yo veo. Él podría ver las cuerdas que te atan a la tierra cortadas o intactas. ¿Sabes una cosa? Esa foto que podría revelar tu corazón anclado con un montón de cuerdas al mundo, a la tierra, ¿no? En la tierra podés poner todas las cuestiones propias de la tierra: deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Anclado tu corazón allí, ¿no? Eso tomó la foto de la verdad. O bien podría verse tu corazón con un montón de cuerdas cortadas, despegado del amor por lo terrenal. Lo que entregara esa foto entrega la medida hoy de tu verdadero gozo de la salvación. En tercer lugar,
Pedro está hablando de un gozo que provoca la fe probada. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Luego de mostrar el gozo que provoca el confiar en una herencia protegida, Pedro se dedica a mostrar una nueva fuente de gozo. Esto es una nueva fuente de gozo que tiene muchas implicancias prácticas en nuestra vida. Y es la confianza en que Dios prueba nuestra fe. La fe probada es una fuente de gozo. Y aquí vas hallándole sentido a la prueba. Cuando Dios te prueba, no te prueba para amargarte, te prueba para aumentar tu gozo. Perdón, pastor, ¿usted está bien en esta mañana? ¿Usted escuchó lo que usted dijo? Sí, sí lo escuché, porque me lo dijo el Señor a mí. Para que te lo pueda decir. El Señor aumenta el gozo, mostrándonos que prueba nuestra fe en la prueba. Pedro los desafía a observar que en cambio de dejar que el gozo de la salvación sea absorbido, sea robado por los sufrimientos severos de la vida y por las persecuciones de la vida, ellos deben comprender que el verdadero propósito que Dios tiene en la prueba de su fe es añadirles más gozo a sus vidas. Y esto se da porque el Señor, cuando prueba nuestra fe, nos lleva a experimentar por medio de la prueba su gracia activa, su presencia permanente para ayudarnos a superarlas. Y es por esto que Pedro en este texto se encarga de mostrarnos al menos 4 realidades de la prueba de la fe. 4 realidades que tenemos que entender que el Señor está controlando, porque su propósito es aumentarnos el gozo en medio del dolor. En primer lugar, lea la primera frase, aunque ahora por un poco de tiempo. Y esto indica que la prueba y el tiempo en el que Dios prueba tu fe es transitorio. Literalmente el griego dice allí por una temporada, lo cual significa que va a pasar rápidamente, tal como es nuestro tiempo en la tierra. Y entonces cuando yo digo esto, tú puedes conectar y se te arma el conflicto. Ah, pastor, entonces quiere decir que hasta que yo me muera voy a seguir en la misma situación. Y no sé. O te lo podría decir más pastoralmente, si aprendes la lección, quizás salgas antes. Lo que sí estamos seguros, que Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Más indica que el apóstol Pedro les estaba hablando a los hermanos de que había un espacio reducido de tiempo en el cual ellos iban a soportar en la esfera más exterior la incomodidad, la angustia, la sensación de desarraigo, el hecho de ser odiados, perseguidos, el temor de la muerte misma porque iban a ser alanceados o matados por los que actuaban de una manera hostil. Pero Él les está diciendo es por un poco de tiempo, por una temporada. Pasará rápidamente, así como es nuestro tiempo en la tierra. Y este es el concepto que el salmista David impartió en el Salmo 35, cuando dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida.
Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo le expresa a los corintios cuando les dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En la medida en la que Dios te somete temporalmente por la prueba de la fe, es cuando Él aumenta tu gozo porque te muestra la naturaleza gloriosa de tu fe. Dicho de otra manera, Pablo les está diciendo, esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, es una claridad más transparente de que yo soy un hijo de Dios y terminaré en su gloria. Cuando estás en la prueba, cuando atravesás la prueba, Dios pone una cuota de gozo más. Al mostrarte que a pesar de la circunstancia no claudicás. Al mostrarte que a pesar de que todos estarían tirando la toalla, vos seguís. Al mostrarte que a pesar de que no tienes nada, tienes gozo porque tienes todo. Al mostrarte de que amas a Cristo a pesar de que tus sueños no sean cumplidos. Al mostrarte en que tú amas a Dios a pesar de que todo esté derrumbado a tu alrededor. Entonces, ¿qué hace Dios con nuestro tiempo de prueba? Permite ese tiempo de prueba y lo que nos hace es comunicarnos que somos hijos de Él y herederos de esa gloria. ¿Qué hacemos nosotros en el tiempo de prueba? Querer huir rápido porque somos amantes de la comodidad. Dios usa la prueba de nuestra fe por varios motivos. Primero, para hacernos más humildes. Él nos enfrenta a nuestros límites y nos hace entender que si podemos atravesar este valle de lágrimas es por la fe que Él puso en nosotros, no por nuestras fuerzas. También lo hace para separarnos de las cosas del mundo e indicarnos las del cielo. Amamos tanto lo material que a veces no toca lo material, porque en realidad nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra función como hijos de Dios no es amontonar cosas terrenales. Nuestra función como hijos de Dios es expandir el reino de los cielos. En tercer lugar, Él permite la prueba de la fe para enseñarnos a valorar la bendición divina como algo opuesto al dolor de la vida terrenal. Nos marca el contraste. El contraste es que a pesar del dolor, Él está y tú puedes atravesar el dolor anclado en Él. Es la información más clara de su presencia. Los que están en el reino de las tinieblas ven a un Dios lejano, otros ni creen que lo haya, pero los que están en el reino de la luz ven a un Padre presente durante toda la vida. Dios permite la prueba para prepararnos con el fin de ayudar a otros. ¿Cómo tú aconsejas si no pasaste por la clase práctica? Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, dice que Él es el Dios de toda consolación y que Él nos consuela a nosotros para que también nosotros sepamos consolar a los que atraviesan la misma situación. También Él lo hace para disciplinarnos por nuestros pecados y para ayudarnos a fortalecer nuestro carácter espiritual. Todos estos beneficios Pedro los resume en su misma carta cuando nos dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca bendiciones. La prueba de fe trae gozo, te hace conocer a Dios,
te ancla como un hijo de Dios de una manera mucho más firme que antes de entrar en el tiempo de la prueba. Eso es lo que está diciendo Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nunca digas que la prueba es porque sí. Y este es el tercer punto que Pedro desarrolla. Tengáis que ser afligidos. El primero era justamente el tiempo leve. El segundo, la necesidad de ser probados, si es necesario. El tercero, Dios la permite, incluso la tristeza, Él permite la congoja, Él permite muchas veces la desilusión, Él permite frecuentemente la ansiedad. Y todo esto es un diseño divino, que la tribulación sea dolorosa, a fin de pulir a los creyentes para que logren una mayor utilidad espiritual, un ejercicio más profundo de sus dones, un arraigo mucho más fuerte de los medios de gracia. Tal como lo podemos leer en el Antiguo Pacto, cuando David decía en el Salmo 78, 34 y 35, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor. Y la misma enseñanza la podemos encontrar en el Nuevo Pacto por mano de Pablo cuando le escribe a los Corintios y les dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El efecto de la prueba, el diseño de la prueba, el diseño del dolor, es hacernos crecer en Él. Y este es el motivo por el cual Él dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Él está haciendo una analogía para mostrar cómo Dios trabaja con nosotros. Y Dios trabaja con nosotros de la misma manera en la que nosotros trabajamos con lo que Dios creó. Escucha el concepto. Dios creó el oro, ¿verdad? Pero a usted, ¿cómo le rinde más el oro? ¿Lleno de incrustaciones de impureza o el oro puro? ¿Cómo le sirve más? Como oro puro. Entonces, ¿qué hace usted para que le rinda más el oro como oro puro? Lo calienta, porque se ha descubierto que por temperatura y una separación de las impurezas con el material en estado puro, lo cual se llama escoria, saca la escoria de arriba y el oro le queda más puro. Por lo tanto, te da más rédito. Nosotros hacemos eso con lo que Dios creó, pero no queremos que Dios haga lo mismo con nosotros. ¿Y sabe lo que hace Dios? Hace lo mismo. Dios toma nuestra fe, la pone a hervir, y de la fe que Él mismo nos dio, saca las impurezas de nuestra humana naturaleza, para que puesta a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en gloria y honra y alabanza cuando llegue Jesucristo. Todo esto va a decir Él. Eso lo vamos a desarrollar en el sermón siguiente. Pero ese es el propósito de la prueba, no es destruirte. Es que tú puedas ver
la naturaleza gloriosa de la fe. Y es proveerte como un medio de gracia que se pueda despegar de nosotros todo aquello superficial que tenemos en la vida cristiana. Cuando Dios calienta la bandeja de oro de fe nuestra, separa lo superficial y nos ancla en lo esencial, en el amor por el reino, en el amor por su causa, en el amor por Cristo, y nos desprende del amor por lo que perece. Si hay algo en lo cual Dios bendice su vida, es en que usted sea probado en su fe. Permíteme llevarte de la mano a que consideres esto. ¿Has procurado en tiempos de prueba abandonar el camino de la fe? ¿Te pasó alguna vez en la vida? No, yo doy hasta acá, Señor, no tengo más fuerza. Que sigan yendo otros a la iglesia. Es muy dura la vida cristiana. ¿Has querido abandonar la fe? Permíteme que te diga algo. Si alguna vez te pasó, necesitas más pruebas. Es la única manera de que esa escoria sea separada del oro puro. ¿Qué resultado encuentra Dios al probar con fuego tu fidelidad a Él? ¿Sos fiel hasta la medida en donde te incomoda? ¿Es para ti un verdadero privilegio ser un cristiano? ¿O resistes permanentemente tu condición actual? Yo no puedo estar contento. ¿Y por qué no puedo estar contento? Porque yo quiero ganar 3 millones y gano 1,5. Todavía me falta 1,5. Pero ¿y con el 1,5 millones que tenés? ¿No das gracia a Dios? Acordate cuando ganabas 300. Tenés 5 veces más. Ah, no, pero yo quiero 3. Cuando tengas 3 vas a querer 30. Y cuando tengas 30 vas a querer 100. Porque ese es el camino pecaminoso. El gozo de la salvación no está anclado en lo que tenés. Está anclado en Dios, que es la fuente inagotable de toda bendición. ¿Resistís tu condición actual? Estoy atravesando la enfermedad, la prueba, el dolor. El Señor sabe por qué. Él está sacando las escorias del oro de tu fe. ¿Experimentás más gozo en tiempos de dolor que en tiempos de alegría? El secreto que Pedro da es esto. ¿Saben cómo se alegran ustedes en el tiempo de la prueba? Se deben alegrar con el mismo gozo con que se alegran en Cristo, aunque no lo hayan visto, pero lo están esperando. Es el mismo. Entonces les está diciendo, en la medida en la que estén llenos de Jesús, es la medida en la que van a atravesar la prueba llenos de gozo. Y yo en esta mañana quiero preguntarte, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Es tu Señor y es tu Salvador? ¿Es el Rey de tu vida? ¿Tus pecados han hallado verdadera resolución en Él? ¿Han sido perdonados en su muerte? ¿Te has arrepentido de ellos? ¿Es Jesús tu Señor? ¿O simplemente te llamas cristiano, pero todavía no tienes al Rey? Que en esta mañana puedas entender que Jesús es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Y si aún no has pedido perdón por tus pecados, arrepiéntete, pide perdón y estarás dentro del reino